Vale, bien. Pues a mí me gustaba mucho hacer un planteamiento de estructura de conferencia en el que la conferencia es creada por los asistentes. O en ese caso repartía un papelito para que los asistentes formularan preguntas. En el día de hoy vamos a hacer un híbrido, pero de todas maneras vamos a generar un momentito para podéis hacerlo con los ojos abiertos, ojos cerrados para que vosotras os preguntéis cuál es vuestra pregunta, para que encontréis una manera de formular una pregunta que puede venir de un entusiasmo, de unas ganas de conocer algo. En este caso, el curso que yo presento dentro del instituto este año se llama Memorias del Alma y también, bueno, yo vengo llamándolo método MISIM, ahora lo desarrollaré. Hasta el día de hoy ha cogido esta forma. Antes lo enseñaba como un curso de regresiones. Eso ahora lo iré explicando por qué. Entonces, en ese tiempo yo decía, vale, tú vienes a una conferencia de regresiones, aquí vamos a hablar sobre esta temática, pero ¿qué es lo que tú quieres saber? ¿No? Entonces, tomaros un segundito. Puede ser una pregunta individual, personal, puede ser colectiva, puede ser de la formación, puede ser del método, lo que tú desees. Puede ser un ámbito, pero tiene que ser una curiosidad, algo que tú quieras, una pregunta, algo que tú quieras recibir a cambio, ¿no? Porque al final vienes aquí para recibir algo. Entonces, ¿qué quieres recibir? Normalmente le hago escribir, que eso os demanda que baje más a algo más tangible. Hoy al no ser escrito puede quedar incluso más abierto. ¿Más o menos? Súper, empezamos. Guardármela, ¿vale? No, no la perdamos. Bueno, pues eso. ¿Por qué parto desde la pregunta? Por un lado, porque en mi método es muy importante formular preguntas. Es básicamente, diría de algún modo, el método. Cómo formular preguntas y a la vez también es el arte, porque crea la posibilidad de ser creativo, pero también es como el challenge, ¿no? Como el reto. Y también puede implicar, entonces, ¿estaré haciendo la pregunta acertada o no? No pasa nada. Todo eso lo vamos afinando durante el curso y ese es nuestro entrenamiento, más que nada. Y muchas veces se dice también porque cuando está la pregunta está la respuesta, ¿no? Entonces, por eso también hago como esta manera metafórica de empezar la sesión. Así que tenerla con vosotras la pregunta. Y nada, algo que me gusta, es un poco como modesto este momento, pero sí lo es. Para mí es importante decir que todo esto que despliego en mi método y tanto hoy parte de la experiencia. Entonces, este curso ya será como la tercera edición que hacemos dentro del instituto. No hubiera sido posible si no hubiera sido por todos los asistentes, que al final han creado, gracias a los alumnos, la metodología. Entonces, con eso quiero decir que parte de la experiencia, yo, y eso me lleva a tener que hablar un poco de mí y de mi trayectoria, que está, porque decía, "Uf, quiero dejar el currículum y la presentación para el final". ¿Sabes? Pero digo, no puedo, porque eso fue también el origen del curso, ¿no? El curso yo no lo he estudiado, hacer regresiones o hacer este tipo de sesiones de mi método no es algo que yo estudié, sino que fue algo que muy ingenuamente fui desarrollando desde mi adolescencia. Mi primera regresión la hice con 19 años en una sala de danza, aprendiendo, experimentando. Entonces, así también ha sido la formación y la metodología se ha formado a través de yo enseñarle a las personas lo que hago y entender cómo lo hago de esta manera tan innata o fluida que para mí es mi zona de confort y que también me ha suponido un reto, ¿no? Un reto de decir, ok, esto es lo que se me da bien, se me da fácil, pero venga, voy a crearle ahora un espacio más amplio en mi vida, lo cual también agradezco mucho al instituto que se le dé este lugar. Entonces, empezamos hablando un poquito de quién soy. Yo me llamo Claudia. Como os he dicho, mi primera sesión la desarrollé en una sala de danza, experimentando directamente con las personas.
Y eso hace referencia a que sí, tengo como una vida paralela entre mi desarrollo con las artes. Soy bailarina profesional de danza contemporánea y sigo con el estudio del cuerpo, con todo tipo de técnicas. También he desarrollado mi método, o sea, también dentro de MICIM hay una rama que tiene que ver con el movimiento, que ahora actualmente la llamo MICIM Moves, que es simplemente que integra el movimiento. Estudios desde yoga, acroyoga, pilates y muchas otras ramas y disciplinas, y así como las terapias. Entonces, es verdad que llevo desarrollando todo esto, incluso podría llegar a decir desde los 16, porque mi primera regresión, en realidad, pensándolo bien, digo, wow, la hice a mi primer novio, hasta que poco a poco, estudiando otras cositas, también encontré a francés y la kinesiología. Entonces, eso lo vinculo a que el curso tiene una rama que es desarrollar el método, masticarlo, dominarlo, o si se puede decir de alguna manera, en el sentido de que nos hacemos hábil con esa herramienta, y después integramos la kinesiología. ¿Por qué integrar la kinesiología y por qué para mí tiene un montón de sentido también enseñarlo en el instituto? Porque para mí los valores del instituto, para mí son casa, es lo que me hace sentir hogar, familia y que va acorde con lo que también a mí me resuena, y por la libertad que ofrece la kinesiología. Es como tienes una herramienta, tienes otra, pero con la kinesiología es amplia. Creo que la kinesiología, tanto como el método, lo que hace es que la persona entienda a, a lo que decía, dominar esta herramienta y a su vez integrar qué es lo que traes de casa, ¿no? ¿Qué es lo que traes contigo? Ya sea bien por toda la trayectoria de lo que has estudiado o ya sea bien porque tiene que ver con tu conocimiento innato, tu don, tu deseo, lo que a ti te entusiasma, lo que a ti te motiva, tu zona de confort o no, pero lo que tú puedes añadir que es también tu toque personal. Entonces, abraza todo eso y existe la posibilidad de jugar en la sesión, porque al final es como, yo lo comparo con la danza, ¿no? A que una cosa vaya por un lugar y por el otro y que después también se puedan hacer híbridos y puedan acontecer a la vez. Esto se va a ir entendiendo poco a poco. Entonces, dicho esto, es inevitable para mí transmitir a los facilitadores del método, o sea, las personas que van a adquirir esta herramienta, que se mantenga una actitud de investigador o de investigadora. Y eso es lo que a mí me fascina y eso es lo que a mí me entusiasma de este método, que al final tú pones tu sistema de creencias, está bien, todo lo que llevas bien, pero aparte para investigar qué es lo que pasa y qué queremos investigar, pues en ese caso simplemente estamos acompañando a la persona, será lo que florezca, pero ¿qué yo quiero investigar con el método? Pues, como os he dicho, nace de una voluntad muy adolescente para responder preguntas a todas aquellas cosas que nunca a lo mejor te habían explicado en el colegio cuando eras pequeño, ¿no? O todas aquellas respuestas que a lo mejor ni siquiera le vamos a poder dar voz, pero sí una aproximación porque corresponden al misterio, dijéramos. Entonces, lo que me interesa investigar no solamente es lo que acontece aquí, sino también lo que acontece de al otro lado. Por lo que vamos, sea el que sea tu propósito de trabajo, acceder al origen de eso que está estrechamente vinculado a cuándo, cómo y de qué manera surgió y de qué manera está estableciendo en el aquí y el ahora una influencia en tu vida. ¿Qué hace esto? Que abre un amplio espectro, podríamos llegar a decir temporal, porque ¿a dónde accedes? A un montón de lugares, porque el tiempo es de algún modo infinito, pero diferentes puntos temporales, como hablábamos antes con el electrón, están conectados, por lo tanto, están estrechamente ligados y están, podríamos llegar a decir, coexistiendo simultáneamente. Seguimos con esto. Os estaréis preguntando, vale, 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 pero ¿cómo? ¿Cómo? Vale, pues hablemos un poquito de los contenidos del curso. Después recuperamos este inicio, ¿eh? Em, El curso tiene una característica online y otra presencial. Yo también soy un amante del presencial, es más, después de la pandemia era como, solo lo quiero hacer presencial, quiero cuerpo. Pero bueno, está claro que
em, facilidades tecnológicas están aquí para aportarnos algo y la teoría la podemos hacer perfectamente online. Entonces, es como un trenzado entre los contenidos teóricos que se hacen online y los contenidos prácticos que se hacen a nivel presencial. Para que os hagáis una idea, básicamente son como un encuentro o dos mensuales y entonces haces online, online, presencial, online, online, presencial y ya después se va trenzando más como online, presencial y a lo mejor también acabamos con dos presenciales. El curso era un poquito más corto en la edición pasada, esta edición la vamos a hacer un poquito más larga porque, pues por precisamente esto de lo que hablamos, de los contenidos, ¿no? ¿Cómo son las sesiones del método? Pues bien, tú las sesiones las puedes hacer a una persona, a dos personas o lo puedes hacer a un colectivo. Entonces necesitamos un poquito más de tiempo si necesitamos realmente poder llegar al approach de hacerlo con dos personas a la vez, porque eso implica una mayor profundidad en el método. Ahora explicaré por qué. Cuando tú estás trabajando con un individuo, la persona te va a hablar en voz alta. Cuando estás trabajando con dos individuos, en base a este sistema de preguntas que hablábamos, la persona te va a hablar también en voz alta. Entonces vas a tener que generar, como si dijéramos, turnos de palabra. Y eso va a hacer que el tiempo sea un poco más largo que si estás solo trabajando con una. Y también tienes dos sujetos respondiéndote. Es fácil, la técnica la enseño, es maravilloso, pero en ese caso, si están dos personas en común, sí que se precisa y se requiere que haya o bien un tema en común o bien una vida pasada, puede ser, podríamos decir, a mí no me gusta mucho el término pasada, pero podríamos usarlo en común. Entonces, la descripción es como puro Matrix. Es como tú accedes a esta información y una persona puede ser que va describiendo la escena o el contexto desde una, yo qué sé, ponle, si estás en una casa, pues desde el estudio y otros desde el jardín. Y después poco a poco vas viendo, vale, es que es la misma casa, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Y entonces esa narrativa también cada individuo va pasando a ser más como observador y otras veces más como estar activo, narrador, ¿no? Pero es realmente hermoso ver que eso es posible, sobre todo, que se puede acceder también a la información de esta manera. Cuando son colectivas, las personas no hablan en voz alta porque sería ahí un casino bastante grande y es una modalidad que uso más cuando estoy haciendo trabajos combinados con el arte o meditaciones grupales guiadas. Tiene también una estructura muy clara, muy parecida a la individual, que ahora os la voy a explicar y sí, lo que precisa es que como hay ese riesgo de que en ese limbo te puedas dormir. Entonces sí que a veces pues hay que a lo mejor transmitir algún chasqueo para mantener la persona en ese estado en el que no se me duerma del todo y después justamente al acabar se pueda volcar todo a nivel escrito para que todos esos detalles queden plasmados y no los vayas olvidando. Al final tiene una característica muy similar al sueño. Tú un sueño lo tienes muy vivido, a lo mejor al despertarte, pero después vas con tu día a día y olvidas detalles, ¿no? Y precisamente es eso lo que queremos, que todos esos detalles del inconsciente pasen al consciente. Por eso también es importante remarcar que sí, en este método llegas al mismo lugar y tú como facilitador, cuanto más herramientas tengas, mejor. Pero el trabajo no lo haces tú, no le haces tú la lectura, sino que la narrativa la pone la persona. Entonces implica verbalizar, porque el hecho de verbalizar todo lo que esa persona va experimentando hace que se traiga esa información al consciente y que por lo tanto se pueda hacer más tangible y esa información pueda ser útil en tu día a día. Después explico cómo. Entonces, ¿cómo es una sesión del método? Primero lo voy a explicar cómo sería sin kinesiología y después, que eso es también el approach que hacemos, estamos primero practicando sin la kine y después incorporamos la kine. Pues básicamente lo que me ha parecido natural, pero a la vez ha sido natural, pero después he dicho, wow, qué útil, ¿no? Y que
lógico de alguna manera, es usar el lenguaje mismo que se usa en la historia griega, ¿no? O en el desarrollo de una escena o una obra o un cine o el teatro, donde hay una introducción, un nudo y un desenlace. Entonces, ese lenguaje que es muy simbólico, también podríamos decir, pero que todas y todas más o menos conocemos, es el que a mí me hace sentir cómoda también y el que funciona estupendamente para acceder a esta información. Entonces, dijéramos que la estructura de la sesión es evidentemente una entrevista, saber qué es lo que trae la persona, que puede ser desde un propósito concreto, que puede venir de cualquier lugar, puede ser algo físico, puede ser algo emocional, puede ser una curiosidad, puede ser un entusiasmo. Y eso es también a lo que como facilitadores os voy a compartir, ¿no? Como siempre le digo a la persona, ¿tienes alguna otra curiosidad? Porque a veces la cosita más tonta, igual te vienen por una cosa, que es la cosa, y después dicen, ah, bueno, pero esto de aquí también quisieras explorar, ¿no? O saber o investigar. Y parecía como una cosita, ¿no? Y dices, wow, no, es que eso es lo que te lleva a detonar realmente todo lo que puedes después estar trabajando o te abre todo, a toda esa información a la que vas a acceder. Entonces, evidentemente, al principio empezamos con una entrevista. ¿Qué me traes? ¿Qué quieres investigar? Y evidentemente ahí también le explico a la persona, como también se ha comentado antes bueno, en los otros cursos, las exposiciones que hemos hecho en el instituto, cómo aprende el ser humano mucho a través de vínculos con las personas. Entonces, suele ser que aparecen vínculos que tenemos en otros espacios y tiempos, por lo que también hay algún vínculo que quieras explorar, algo que quieras saber. Entonces, a mí no me importa cuántas más cosas tengas o pocas tengas, no va a estar estrechamente relacionado al volumen de trabajo que vamos a tener que hacer. Puedes tener un montón de propósitos y going straight to the point, como ir directo al punto, o puedes traer un pequeño propósito que despliega un montón de cosas a las que trabajar, ¿no? Entonces, yo siempre digo, tú pide, pide, pide y después vemos hasta dónde llegamos. Y después de la entrevista sí que invito a la persona, o sea, como facilitadores va a ser eso también lo que propondremos, a que se tumbe en la camilla. ¿Por qué tumbada? ¿Puede funcionar sentada? Sí. ¿Puedes funcionar en un sofá? Sí. En las meditaciones, bueno, en las sesiones colectivas lo podemos hacer sentadas y a la información vas a llegar seguramente también, pero estirada lo favorece. Entonces ya la tumbo en la camilla y es eso lo que a mí me interesa, e investigar desde el otro lado a dónde tu propósito nos va a hacer llegar. Y ahora os diré a qué tipos de lugares podemos acceder. Ya voy. Entonces, cuando la persona está estirada, hacemos una meditación guiada, que esa sí la he creado yo, y que tiene como característica importante, y creo que es útil compartiros también, que va directamente al cuerpo, porque al final el trabajo, el approach que hago, tiene que ver mucho con el cuerpo, porque bajo mi punto de vista, el cuerpo es el almacén que almacena toda la información que te atraviesa, es decir, tu día a día, y a la vez también es el vehículo a través de la que tú vas integrando todo lo que acontece. Entonces sirve como herramienta que nos permite experimentar y también herramienta que nos permite almacenar. Entonces dirás, wow, entonces, ¿cómo puede ser que tu cuerpo actual pueda tener información de otros posibles cuerpos? Yo lo dejo en interrogante. No estoy para aquí para decir si las vidas pasadas existen o no. Lo que sí que estoy es para investigar qué información está dentro de ti y por ende qué conocimiento también está dentro de ti. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues al final lo que he llegado a sentir es que en la célula sería como un tornillo que atornilla también todos esos otros cuerpos que has podido tener en otros tiempos y espacios y que están activos en tu momento actual. Porque de nuevo vuelvo, sí, accedemos a otro espacio y tiempo, pero para que te sirva en tu presente y en tu cotidianidad actual. Entonces, la meditación, como os explicaba, es una meditación que va directo al cuerpo, a los órganos físicos, a sentir realmente el cuerpo. Y eso, por eso hemos llegado a hablar de lo somático, ¿no? Cómo tú almacenas la información a través de los 5 sentidos. Y eso hace que tu narrativa
también esté conectada con esta manera de explicarla o expresarla o traducirla, podríamos llegar a decir, porque esa información se despierta y, bueno, se despierta o se activa y ese será pues con los 5 sentidos, por lo cual la persona va experimentando y te puede decir si siente calor o frío, si la textura es de tal manera. Hay veces que las personas han llegado a decir, sácame de aquí que hace mucha peste, o cosas de este calibre. Entonces, dijéramos que aunque la narrativa es verbal, la experimentación es somática y sensorial, abrazando los 5 sentidos que nos hacen traducir el mundo que habitamos. Seguidamente entramos a lo que iba a decir, lo que os comentaba, perdón, sobre la alusión de introducción, nudo y desenlace. Entonces, como acompañantes siempre vamos a sentir que no hacemos, pero que hacemos. Y ese va a ser el vibe que hay que integrar. Dejo que las cosas aflorezcan. Entonces dices, wow, pero ¿qué hago? No hago nada como facilitador. Bueno, después volveré a quién es el facilitador y sus características. Sigo ahora con la sesión. Entonces, dejas que aflore la introducción, el nudo y el desenlace. ¿Y cómo? Pues con la escena. Entonces, hay algo que al final he encontrado una manera de expresarlo, que es preguntas dicotómicas y después preguntas abiertas. Cuando tú haces preguntas dicotómicas son preguntas que solo dan opción a 2 posibilidades. Y ese es el marco al que te ciñes para tener una seguridad o un punto de partida. ¿Estás en un espacio abierto o cerrado? Vale, sí, puedes estar en un espacio entreabierto, pero es un espacio abierto o cerrado, ¿no? ¿Eres hombre o mujer? Sí, puede ser híbrido y más hoy en día, pero tienes genitales de una manera o de otra, ¿no? Puedes después dar más opciones que no solamente son 2, pero ya estás dando opciones, que es solamente en este preciso instante que ofrecemos opciones. Si no, nunca ofrecemos opciones porque queremos que la narrativa salga de la persona. Pero que podría ser un ejemplo. Eres joven, adulto, viejo. ¿Sí? Entonces le estás dando un marco, estás solo o acompañado. Y eso lo que hace es que crea de una manera muy natural una definición del contexto. ¿Dónde estás? ¿Qué acontece? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo interaccionas con el entorno? Y de allí, ¡boom!, hacemos lo que yo ya digo, ok, el tren ya está encarrilado, la narrativa ya está como ahí el carbón, chu, chu, a toda mecha, y entonces ya empieza esa imagen, que puede partir de una imagen, puede partir de una sensación. No me importa cómo venga la información. La persona que se levante de la camilla, si hay algo que quiera acompañar, pero no le doy mucha bola a ese momento porque no me gusta poner mente, sino que sé que lo que se ha trabajado, trabajado queda. Y también que después la persona tendrá un proceso de asimilación que seguirá atando cabos y relacionando todas esas historias con otros eventos o sucesos que también están estrechamente conectados. Entonces, una pregunta que suele ser muy común en el público es, ¿yo puedo tener una regresión sola? Pues sí, tú puedes acceder a información y muchas veces en la vida también se te presenta de esta manera que yo le llamo que es gentil, ¿no? Dijéramos, gracias misterio que también eres gentil en la manera en que me dosificas toda esa información, ¿no? Porque al final puede parecer también como una serie de Netflix que te va presentando por capítulos, porque al final podríamos, y el método también y cualquier otra disciplina o terapia nos enseña que aprendemos cosas, aprendemos sobre temáticas, son como paquetes de información que tienen sus timings y no esos paquetes son lineales, sino que a veces el ser se crea toda una danza donde, ok, de tal tiempo a tal tiempo aprendo sobre esto, pero lo pauso y después lo retomo aquí, ¿no? Entonces, precisamente porque deja de tener una estructura lineal el tiempo, necesito ver desde el otro lado qué otro punto también está conectado con esto que tú estás trayendo para trabajar. ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta? Porque como vamos apuraditas de tiempo, sí que esas preguntas que hemos generado dentro no quiero que se desvanezcan. ¿Alguien quiere lanzar alguna de las preguntas que había sentido al empezar la sesión?
perquè aviat marxarem. Vale. Hem de buscar i hem de marxar molt bé. I havia fet la pregunta de... Això ho vaig preguntar. Sí. Vaig en bona direcció. Claro, a nivel personal, ¿no? Sí, sí. La pregunta es, ¿voy en buena dirección? No. Creo que es una pregunta que se puede responder de miles de maneras. Y que todas esas maneras que pueden facilitar llegar a esa respuesta son legítimas. Solamente cambiará el cómo. ¿Cómo voy a acceder a esa respuesta? ¿No? Porque si lo haces con cualquier de las otras disciplinas del instituto, también vas a llegar de alguna manera a esa respuesta. En el caso del método, haríamos una sesión y veríamos qué aflora. Entonces, simplemente lo que hace el método es abarcar que esa respuesta no sea solamente, o sea, pueda estar en miles de lugares. Y después podremos saber a qué lugares. Por lo tanto, ¿a qué lugares podemos acceder con el método? Y así aprovecho para responder tu pregunta, pues que es por eso también que cambiamos el nombre, ¿no? Método MISIM viene de mito, que tiene que ver con tu propia información, que tiene que ver con tu conocimiento, ¿no? Entonces, esta pregunta podría ser intrínseca. Ok, yo tengo un conocimiento y quiero saber si lo estoy enfocando hacia la dirección que esté acorde también y en consonancia con este conocimiento que traigo para compartir o que traigo para integrar o aprender, ¿no? Entonces podríamos ver. Entonces, ¿dónde podemos? Entonces, método MISIM, el nombre de regresiones lo dejamos en un segundo plano porque precisamente es gracias al feedback de los alumnos que decían es que eso no es solamente regresar, es mucho más. ¿A qué espacios podemos acceder? A la información que está dentro de ti. Perfecto, entonces veremos dentro qué información está y cómo una se puede dar esas propias respuestas. Porque los espacios a los que accedes con el método pueden ser a veces, que por eso antes decía, hay regresiones, ahora diría, hay sesiones de diferentes tipos de carácter. Y un carácter podría ser una en la que tú te desdoblas y conversas contigo misma. Entonces, contigo misma, que puede ser también con ayuda de guías o no guías, pero eso va a estar sujeto al si florece y acontece en la sesión o no, no lo vamos a buscar. Pero sí podría ser que se dé naturalmente. Como yo facilitadora pienso, me trae esta pregunta, voy a hacerlo de esta manera. No, voy a empezar la sesión y voy a dejar que aparezca porque va a ser tu propio lenguaje el que va a dar respuesta a esto. Simplemente yo os puedo hacer un listado de espacios a los que se accede porque llevo años y trayectoria y el ser humano cataloga y categoriza. Entonces, evidentemente, con estos 15 y no solamente mis 16 años de práctica, sino también la de otros compañeros que también están inmersos en este tipo de temáticas, también se establece entonces pues una categorización común. Los espacios al que accedes pues pueden ser la vida actual, si el origen o lo que sea que tú traes está conectado con la vida actual, pueden ser otras encarnaciones, por eso vidas pasadas no es la cosa principal, sino una de ellas. Puedes tener una progresión también, que es decir, que esa respuesta esté en un futuro posible, entonces ya entra el libre albedrío o no, entra en un apartado de posibilidades. Pero me ha pasado que las personas al cabo de 7 meses me digan, he encontrado esta persona y es tal cual la vi. Entonces es una progresión, es una información que no está en un pasado, sino en un futuro posible. Después, evidentemente, bueno, no es tan evidente, pero puede pasar regresiones en otros planetas o sesiones donde accedes a verte a ti en el conocimiento que has podido tener en otros espacios que no solamente son la Tierra. Hay sesiones que se van a un espacio que podríamos decir que tiene que ver con geometrías o espacios de sanación, entonces a veces es más somático o integra más geometrías, colores, la persona mueve las manos y te va dando una narrativa de todo aquello que va haciendo. Hay veces que puedes verte con otros seres animales o lo que decíamos, puedes a lo mejor hacer un espacio que es más psicológico, ¿no? Que es desdoblarte para hablar también contigo misma. Y eso, por eso, aprovecho este instante para decir, es realmente bello grabarlo, porque
puede ser que te la escuches o no la grabación, pero normalmente en las sesiones aflora mucho conocimiento que viene de ti y que después lo escuchas y dices, hostia, wow, todo esto he dicho, qué interesante. Hay veces que te lo tienes que volver a decir, volver a repetir o volver a pasar por ahí de nuevo. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tío. Dado que has cambiado el curso de regreso ahora por Memorias del Alma, yo quisiera saber qué entiendes tú por alma, ¿no? Es muy buena pregunta. Y en mi caso yo lo dejo sujeto a una interpretación amplia, vasta, y que cada una puede identificarse más o menos con su perspectiva de lo que es. Está claro, a mí porque me ha resultado cómodo, porque es una categorización que integra no solamente tu encarnación y no solamente tu cuerpo y no solamente tu existencia actual, ¿sí? Y que también entiende un propósito, podríamos decir, terrenal y un propósito más amplio, lo cual lleva a ese aprendizaje de la experiencia de la vivencia, o sea, de estar vivo, básicamente, o sea, ¿qué aprendes tú estando vivo? Así de simple, y también cuál es la esencia de lo que estás aprendiendo, y también en esos casos que había dicho de los vínculos con otros, que se establecen conversaciones, hay también como, y no solamente las conversaciones que pueden estar dadas en diferentes substratos, sino también tu memoria puede tener diferentes substratos. Yo hablo de substratos básicamente porque me recuerda a la Tierra, geología, y me parece una manera lo más próximo a lo humilde para hablar de algo sin tener que contemplar niveles, porque no sitúo al alma sí como algo más amplio, pero no más elevado, porque lo elevado también puede estar aquí y ahora, y puede ser pragmático, ¿no? Entonces intento como evitar ese tipo de lenguaje, pero sí esencial. Entonces, por ahí que la palabra alma, yo lo he pensado un montón, ¿eh? De hecho, decía, es que no sé si sí, si no, hablaba con Francés, porque no quiero que tenga un carácter religioso, aunque depende de lo que te salga y a qué religión te vas, pero sí que entendemos algo que va más allá, que puede existir no solamente si tu cuerpo existe o no. ¿Se entiende? Y que podemos conversar no solamente con nuestro cuerpo, sino también a través de la meditación, por ejemplo. Y las conversaciones están como en ese punto, a veces no, a veces puede ser que hay espíritus o seres desencarnados que siguen enfadados, o sea, no tiene que ser que los super mega elevados no sienten dificultad. A veces, bueno, en eso podemos entrar en el terreno de Marta Román, que ahí hay una categorización muy interesante sobre seres sin cuerpo. Y está más segmentado y profundizado. Pero en mi caso, para mí es simplemente algo esencial, que va más allá de tu cuerpo. ¿Se responde la pregunta? Bueno, ¿Qué es para ti? todavía no lo sé, estoy buscando. Yo tampoco. Y ese para mí es el punto de partida más cómodo. Y que no solamente es cómodo porque no te tengo que ofrecer ninguna verdad absoluta, que a mí eso me ofrece comodidad, vamos a investigar, ¿no? Y qué hay en esa actitud que pueda aflorar algo nuevo, porque si no, si lo supiéramos todos, no vendríamos aquí a explorar y a experimentar, ¿no? Algo más. Yo soy de las que se le abren las memorias de vidas anteriores o pasadas y transpersonales, que al final es como, esto no soy yo o no, Ya. o sea, no sé ni qué es. Entonces me surge el, ¿cuál es mi propósito aquí? ¿No? Que me traiga felicidad y a la vez escuchaba, ¿no? Y era como, es que igual, nos tenemos que juntar todos a hablar. Esto es muy interesante y abre varias líneas de debate, o sea, muchos hilos de los cuales ir enfocando, pero uno de ellos que a mí me parece muy importante a destacar, que no sé si me tendrá tiempo de abarcar los otros, pero uno es, hay veces que sí es tomar propiedad, ¿no?
A mí no me sirve el, como yo no sabía que no te meten una multa por no saber que no se puede aparcar aquí, ¿sabes cómo? Entonces, la propiedad de decidir venir recordando, ¿no? Y qué hago con eso, si quiero hacer algo o no con eso. Y después, cómo lo ubico en mi vida. Pero la diferencia es que tú experimentarlo lo vas a experimentar igual. La diferencia es que decides poderlo comprender de una manera profunda y más, es decir, con un entendimiento de una imagen de la película, de la escena. O sea, tú cuando ves una película, tú tienes el protagonista principal y el protagonista, los personajes secundarios, ¿no? Entonces, normalmente acabas sabiendo más información sobre el protagonista que de los personajes secundarios, ¿no? Entonces, a veces es también una cuestión de tiempo, no solo de decisión. Pero hay veces que sí. Cuando esto pasa, por un lado yo pienso que es porque una ha decidido venir con algunos temas en concreto recordados. ¿Se entiende? Entonces, a mí me pasa igual. Hasta que un día me di cuenta de que yo esto lo he decidido a conciencia. Pero porque a mí eso me gusta. A lo mejor en otra vida, en otra encarnación, no tiene que ser así porque me va a obstruir dependiendo de en qué cosa me quiera enfocar en ese momento. Entonces, muchas veces es una cuestión de foco. Y cómo voy a poner los filtros, los márgenes de ese foco, cómo de amplio lo quiero generar. ¿No? Hay focos que son más amplios y otros que son, dependiendo de lo que vayas a necesitar aprender en ese momento, te lo vas a manejar de una manera o de otra. Gracias. Es más amplio, todo lo que has preguntado, pero seguimos hablando y explorando en otro momento. ¿Algo más? Igual de lo que habías comentado. No, me salen más preguntas porque, por ejemplo, cuando tengo fuerza puedo explorar todo eso que venga, pero cuando me intento enfocar en la Matrix, ¿no? En pues un trabajo, no sé qué, me lo quitan. Entonces es como Vale, ese es falta otro tema. falta ese lugar. Igual puede ser tu profesión. Pero eso lo tendrás que decidir, esa propiedad, después. Y todo el mundo puede pintar, pero no todo el mundo quiere ser pintor, ¿no? Entonces, esos márgenes, esos detalles, te los definirás conforme te entusiasme o te convenga, ¿sabes? Pero al final es lo que tú decías, es una conversación. Puede Sí. ser una conversación con lo que está sucediendo, puede ser una conversación también con una lección. Claro, es que al final conversación es lo que hay entre medio, entre dos puntos. No por eso, hoy no me ha dado mucho tiempo, porque esto es mucho más extenso, pero para mí el Tao es muy importante, ¿no? O sea, la vasija del espacio vacío que contiene el contenido, el contenedor, el emisor, el receptor. Al final, la conversación es lo que hay entre medio, lo que se nace de dos puntos también, de la interacción, o la no interacción también. A veces el contenido reposa. Ya nos vamos Ya. a otro nivel. Sí, en este caso siempre puedes pedirle tregua a la vida, igual que cuando estamos muy cansados, dormimos y nos reparamos, o si tenemos hambre comemos, pues se le puede pedir tregua a la vida. Ya. No, por el haciendo cosas, pero no me la da, me aumenta la intensidad. Es como, hostia, puta. Vale, lo miramos, Gracias. porque ahí también se abre una cuestión entre el destino y el libre albedrío, que también, bueno, a mí como me gusta presentarlo es que, claro, es dicotómico lo que hablamos también de los opuestos, ¿no? Si tú dices existe el destino, no puedes decir existe el libre albedrío, porque si existe una hace que la otra no exista, pero bajo mi punto de vista existen las dos, y es una masa que está en constante conversación, entonces incluso el destino se puede moldear. Y el libre albedrío puede generar destino, pero el destino a veces está allí. Entonces, para mí va así, como moldeándose. En este caso, en concreto, que tú propones, que es como, necesito tregua y no me la da. Entonces, hay que ver, hay que investigarlo. En mi caso, desde el otro lado, seguro. Con cualquiera de nosotros lo puedes investigar y llegar a esa información válida y complementaria, que eso es lo que me gusta mucho. Entonces,
es eso. Para mí, estar en una escuela, y así ya cierro, para no ser que alguien tenga alguna pregunta. Para mí me encanta, el instituto resuena completamente con mis valores. Descubrir la kinesiología fue en un momento, me acuerdo que no sé si le envié un audio francés o no, como me dejaba ser yo, ¿sabes? Y eso es también lo que quiero que se lleven mis alumnos, que lo que ellos también puedan serlo y que sea una herramienta que ofrezca posibilidades. Entonces para mí la kine fue como wow. Es como haber dado forma a un montón de cosas que también ya hacía y cosas otras nuevas que no hacía y que podía incorporar y que era válido crear ese híbrido de posibilidades con lo que yo traía y con lo que me ofrecía la KINE. Entonces, para mí es muy guay, no solamente por los valores, porque integra también lo sutil, que a mí me encanta ese terreno y me fascina y también me resulta muy natural, con el Tao, por supuesto, y después para mí estar en una escuela es estar en casa. Y la investigación, como hemos dicho, el juego, que a veces lo profundo está asociado a algo de peso y profundizar en las cosas puede ser también un juego, no solamente es algo pesado. Y en conclusión, iba a decir, como resultado, la libertad que te da, por lo cual también dejas, al sacar esa palabra de regresiones, era simplemente también para Alma, incorporar eso, dar más posibilidades, ¿sí? Y que no tenga ese peso connotativo de todo eso que hay que desmitificar, que también forma parte del curso, de lo que es hipnosis, que es la muerte, que es la vida, y ese miedo a ver, ¿no? Que es como ver siempre va a ser liberador, porque cuando lo ves, el miedo desaparece, el miedo está a algo que es desconocido, pero lo conocido no crea miedo. Entonces, si has elegido ver, pues ver que para mí no es solo ver, sino conocer, saber, integrar, acceder a información. ¿Algo más? Son temas muy extensos y es una jornada muy interesante. Es toda una escuela de vida, la vida. ¿Estamos? Súper, gracias.